Estamos en el capítulo 15 de 1 Corintios. Voy a pedirle que vaya por ahí a este capítulo y voy a compartir con ustedes el sermón que no pude compartir en el huracán que tuvimos hace algunas semanas. Entonces, como teníamos el rol de predicación, los hermanos continuaron con el rol, pero yo voy a volver a la parte que tocaba en ese día. Ahora me preguntó Esdras, ¿verdad? Papá, pero qué bueno, ya lo tienes listo. Y cuando lo empecé a volver a leer, dije, creo que pues uno tiene ese detalle que quiere seguir haciendo y escarbando, y bueno, casi que lo volvimos a hacer otra vez. Con muchas de las cosas que aprendimos antes, pero nuevas cosas que estuvimos meditando. Entonces estamos en la porción de 1 Corintios 15 y ahora están los versículos 29 al 34. Cuando usted lo tenga, por favor, acompáñeme poniéndose de pie. Y mientras doy lectura, si por favor me sigue con su vista, vamos a leer la palabra de Dios. 1 Corintios 15, versículos 29 al 34. Dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Oremos, hermanos. Padre, una vez más necesitamos, Señor, su luz. Que su Espíritu ilumine, Señor, nuestras mentes y corazones y que rompa con toda resistencia que haya en nosotros para que la palabra de Dios pueda llegar allí en nuestra mente y bajar a nuestro corazón. Le rogamos, Señor, que todo cansancio, que toda venda que Satanás haya puesto en nuestros ojos, que toda mala disposición que haya en nosotros sea removida, Señor, y que entonces su palabra sea como la buena semilla que cae en tierra fértil en esta hora. ¿Cómo le necesitamos, Señor? Reconocemos esta gran dependencia de usted, no solamente para escuchar, pero también para hablar, y por eso le ruego que me ayude. Gracias. Confiamos en esto y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Como seguramente usted ya lo notó, después de un mes y medio predicando de este capítulo, ¿verdad? 1 Corintios es un capítulo que se dedica casi por completo a enseñar acerca de la resurrección. La importancia de este capítulo es algo que no se debe subestimar. Pablo le enseñó a los corintios la doctrina de la resurrección y les dijo que este era uno de los pilares principales para la fe y la esperanza cristiana. Cuando no hablo acerca de la fe, me refiero a ese cuerpo de enseñanzas que los apóstoles recibieron y que se convirtió en el fundamento de la iglesia. ¿Cuáles son esos pilares que recibieron los apóstoles? ¿Cuál es ese fundamento que ellos pusieron? Bueno, Pablo lo ha declarado en 4 puntos. En los versículos 1 al 11, Pablo ha hablado acerca de estos 4 pilares. Primero, y usted ya lo sabe, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Él fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y cuarto, que apareció a más de 500 testigos, entre ellos los apóstoles y finalmente el apóstol Pablo. Como se puede observar, hermanos, uno de los pilares principales de esto que recibieron los apóstoles y que es el fundamento para la iglesia es la resurrección de Cristo. Negar la resurrección de Cristo o espiritualizarla como lo hacen los testigos de Jehová en la actualidad
que dicen que Cristo no resucitó en un cuerpo, sino que era un espíritu que tenía la apariencia o adoptaba apariencias humanas. Bueno, eso es derrumbar uno de los pilares fundamentales. Y si tú quitas uno de los pilares fundamentales, todo el edificio se viene abajo. Pablo estaba enseñando que si no hay resurrección, entonces la fe cristiana queda sin soporte. Pero la fe no es lo único que se derrumba si rechazamos la doctrina de la resurrección. Previamente he dicho que también la doctrina de la resurrección es el fundamento de la esperanza cristiana. Si usted mira el gran plan de Dios, desde principio a fin, y mira cómo va a ser el desenlace de ese plan de Dios, y usted quita ese pilar que es la resurrección, todo el desenlace se cae. Tal vez usted no lo había considerado así de importante, pero no existiría un cielo nuevo, una tierra nueva, no existiría un juicio, no existiría. Si no hay resurrección, todo el desenlace del plan de Dios simplemente desaparece. Porque entonces no tenemos a un Señor sentado a la diestra de Dios que puede representarnos y que aboga al Padre delante de Él. Si no hay resurrección, si no hay resurrección de Cristo, entonces no habrá un juicio eterno, porque las personas van a resucitar para recibir un juicio. Si no hay resurrección, entonces no hay esperanza. Así de sencillo. Así que Pablo ha mostrado a través de los versículos 20 al 28, 35 al 57 que ya expusieron nuestros hermanos Fernando y hermano Robert, la importancia de la resurrección para nuestra esperanza. Pero entre estas dos cosas, entre que Pablo señala la importancia para la fe y entre que Pablo señala la importancia para la esperanza, él empieza a argumentar: ¿y qué si no hay resurrección? ¿Qué nos perdemos? Bueno, ya lo dijo por allá, pero es muy interesante. Pablo lo empieza a delinear. Ustedes pueden verlo en 1 Corintios 15, del 13 al 19. Dice: y si no hay resurrección de muertos, y noten la lista, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, mire el hilo, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Versículo 15: aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Como se puede observar, hermanos, Pablo mostró cuán incompatible es negar la resurrección y al mismo tiempo seguir sosteniendo que tenemos una fe y una esperanza. No se puede. Lo que más preocupaba es que la falsa doctrina al principio parecía compatible con todo lo demás, hasta que se podía mirar con detalle todas sus implicaciones. En otras palabras, hermanos, si los creyentes de Corinto llegaban a abrazar la falsa doctrina de que no hay resurrección, sería cuestión de tiempo para que todos fueran abandonando completamente la fe. Y algo similar sucedió cerca de los años 1960, cuando había mucho auge en cuestión de escolares, personas estudiosos, eruditos, que empezaron a decir: la Biblia tiene errores. Y empezaron a proclamarlo en seminarios, y después de los seminarios, los que se graduaron de seminarios pues hicieron iglesias, y los que estaban en las iglesias, pastores, empezaron a decir: bueno, la Biblia sí tiene la verdad, pero tiene también errores. Y al principio pues tal vez nadie lo tomó con demasiada seriedad. ¿Y qué pasó después de 15, 20, 30 años? Esas mismas personas estaban a favor del aborto, estaban a favor del matrimonio homosexual, estaban a favor de una serie de cosas. Esos seminarios y esas iglesias
que solamente dijeron, la Biblia tiene errores. Y de ahí en adelante, como la gangrena, se fue extendiendo a todas las áreas prácticas. Y lo mismo sucede, hermanos, si simplemente rechazamos la doctrina de la resurrección. Y es un buen ejercicio mental pensar constantemente lo que implica y a dónde nos llevan las creencias que adoptamos. Es un error común que llegamos a cometer, hermanos, que muchas veces no pensamos en eso. Lo más probable es que ninguno de los que estamos en este día aquí reunidos negaría la resurrección de Cristo, negaría la doctrina de la resurrección. Tal vez ninguno de nosotros diría, no, pastor, yo no creo en eso. Gracias, hermana. Entonces podemos pensar, estamos libres del error que cometieron los corintios, pero lo que cabe preguntarnos a nosotros es si tenemos en poco la resurrección, si para nosotros no es algo tan importante, si no es una cosa que en ciertos momentos llega a dominar nuestros pensamientos, si no es algo en lo que llegamos a pensar en esta semana. Bueno, para los que enseñamos nos tocó pensar bastante en eso, pero si no lo hicimos, hay algo allí. La negación, como la falta de énfasis en lo importante, nos puede dejar casi igual de desprotegidos, hermanos. ¿Qué pasa si negamos o tenemos en poco la resurrección de Cristo en nuestra vida diaria? Esa es la pregunta que queremos contestar hoy. ¿Qué pasa si la negamos o la tenemos en poco? La porción bíblica que pretendo exponer muestra cuán incongruente es negar o tener en poco la resurrección de Cristo y aún mantener un alto compromiso con Él. Eso es lo que quiero enfatizar. Por lo tanto, quiero exponer esto que he señalado en 2 puntos y una exhortación final. Primeramente, veamos, hermanos, en esta mañana una incongruencia. La incongruencia 1. Si los muertos no resucitan, ¿por qué bautizamos? ¿Por qué hacemos bautizos si los muertos no resucitan? Es la pregunta de Pablo. Mira el versículo 29. De otro modo, dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Vaya versículo. Estuve leyendo a expertos decir que este era el versículo más difícil de interpretar de toda la Biblia. Y bueno, ya veo por qué cuando me puse a investigar. Tiene por lo menos 10 significados posibles esta interpretación. 10 significados posibles. Y una de estas interpretaciones la han adoptado la secta de los mormones. Tal vez usted ya ha escuchado la práctica que tienen ellos. La secta de los mormones enseña que si algún familiar tuyo murió y no alcanzó a bautizarse, tú te puedes bautizar por él para salvación de esa persona. Una manera, como vamos a decir, de purgar, de pagar por las penas, por los pecados de otra persona. Entonces los mormones han adoptado eso. Bueno, hay que recalcar, hermanos, que la Escritura nos enseña que el único medio, camino para ser salvos es la fe en el Señor Jesucristo. No hay de otra. No hay un segundo plan de Dios, un plan B, una alternativa final. Si no pudiste y alguien más puede, no existe tal cosa. Es personal, es en vida y es la fe en el Señor Jesucristo. También, hermanos, una cosa importante es que ninguna doctrina, ninguna práctica de la iglesia se debería de fundamentar en un solo versículo que tiene 10 interpretaciones diferentes y que muchas de ellas son más válidas que esa. Ninguno, o sea, no deberíamos de hacer tal cosa. Bueno, ahora que descartamos una de las 10 interpretaciones, por motivos de tiempo solamente voy a exponer la que yo creo que es un poquito más firme.
Primeramente, observemos cómo inicia el apóstol Pablo. Dice ahí en el versículo 29, de otro modo, y la pregunta, ¿qué harán? Es una pregunta importante. En el Antiguo Testamento era la pregunta con la que iniciaba algo que iba a decir o tenía una futura crisis más adelante. Por ejemplo, Isaías 10:3 nos dice, ¿y qué haréis en el día del castigo, en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huiréis por auxilio? ¿Y dónde dejaréis vuestra riqueza? También Jeremías 5:31 dice, los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta y a mi pueblo así le gusta. Pero, ¿qué haréis al final de esto? Y con esta información podemos decir que el apóstol Pablo está diciendo, hay una futura crisis, algo que va a venir sobre aquellas personas que se bautizaron por los muertos. Y es que si no existe esperanza, si no existe la resurrección de los muertos, hay de ellos. La razón básica es que no hay esperanza para ellos. ¿Por qué Pablo diría esto? En una manera simple de ponerlo, hermanos, los que se bautizan por los muertos se refiere a los creyentes que cuando se bautizan se disponen a entregar su vida a Cristo, incluso para morir como mártires. Esa es más o menos la idea. ¿Y de dónde se basa esa idea? Marcos capítulo 10, versículo 38. Cuando dos de los discípulos del Señor se acercaron a nuestro Señor y le dijeron, Señor, concédenos que nos podamos sentar uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Y qué les respondió el Señor? Marcos 10:38, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo bebo? Y luego dice, o ser bautizado con el bautismo que soy bautizado. Aquí el Señor no habla de su bautismo por Juan el Bautista que lo bautizó. Pero aquí el Señor está haciendo una comparación entre ser bautizado, que las aguas llenen el cuerpo, y los sufrimientos en la cruz. De hecho, se utiliza la expresión cuando hay un enfrentamiento armado muy fuerte entre los soldados que se dicen, esa persona fue bautizada en fuego. Hubo tantas balas por ahí que sobrevivió y básicamente pues pasó a través de muchos proyectiles. Y cuando el Señor habla, ¿pueden ser ustedes bautizados así como yo? La idea es esa, hermanos, que cuando una persona se bautiza, básicamente se está consagrando al Señor y está diciendo, Señor, aquí está mi vida. Incluso, Señor, si la quieres usar para que yo muera como un mártir. Los que se bautizan por los muertos, aquellos que se bautizan con esa esperanza, con esa idea, con esa entrega, con esa devoción de ir y morir, ¿qué será de ellos si ahí se va a acabar todo? En pocas palabras, es un heroísmo absurdo. Es un heroísmo absurdo. Entonces, hermanos, cuando negamos o tenemos en poco la resurrección de Cristo, ciertas prácticas como el bautismo pierden su fuerza. O dicho de otra manera, hermanos, podemos decir que donde se bautiza livianamente a personas con dudoso compromiso a Cristo, allí probablemente hay deficiencias en su entendimiento y confianza en la resurrección. Ya lleva 5 meses en la iglesia, no, pues órale, ya te toca el bautismo. ¿Por qué te estás tardando? Sin darse cuenta que en el bautismo la persona está diciendo, Señor, si me quieres mártir, aquí estoy. Ese es el significado. Incongruencia 2, hermanos. Si los muertos no resucitan, la pregunta, ¿para qué tanto sacrificio? Mire el apóstol Pablo que dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras,
¿qué me aprovecha? Pablo sacrificó muchas cosas por seguir al Señor, ¿no? Él dejó a un lado su reputación, su posición junto a los líderes religiosos, su compañerismo con gente muy distinguida. Su vida fue un constante sacrificio por el Señor. Pablo corría grandes riesgos por Cristo y lo hacía todo de una manera abnegada. Dice ahí en el versículo 31, cada día muero. ¿Qué es eso de cada día muero, hermanos? Lucas 9:23 nos da una idea. Cuando el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, Pablo cada día se levantaba con su mente pensando, no quiero hacer esto, no quiero ir allá, qué difícil es esto. Y en su carne, así como nosotros, y lo dice Romanos 7, quería hacer ciertas cosas, pero tenía una lucha interna en la cual tenía que decir, ya no soy yo el que vive, ya mi vida no me pertenece. Y él se negaba a sí mismo, tomaba su cruz, que era una forma de decir morir, y le decía, Señor, dispón de mí para lo que tú quieras. Hermano, hermana, haga eso al comienzo de su día y va a ver que usted será un mejor instrumento para Dios si usted se dispone así. Con respecto a que Pablo dice, batalló contra fieras, nos dice en el versículo 32, no hay ningún registro de que Pablo haya batallado con animales. Ni en Hechos, ni en ninguna de sus cartas señalan eso. De hecho, es muy improbable que a Pablo lo hayan aventado al circo para batallar contra fieras. Probablemente la idea detrás de esto es que los gobernantes que actuaban como animales feroces estaban detrás de Pablo en una manera terrible. Y bueno, esa es una imagen que la Biblia utiliza para gobernantes tiranos, la imagen de animales salvajes. Entonces, Pablo estaba constantemente perseguido por las autoridades de las ciudades, las autoridades de los judíos, las autoridades romanas. Una y otra vez estuvo en la cárcel, perseguido, atacado. En Éfeso ciertamente le sucedió. Y Pablo dice, oigan hermanos, y si todo eso que he hecho y todo eso que he sacrificado, todo ese dolor que he experimentado, si no hay resurrección, ¿para qué? ¿Para qué todo eso? ¿De qué sirvió? No sirvió de nada. Y es que, hermanos, la verdad es que el consuelo de muchos cristianos que fueron martirizados es saber que iban a resucitar. Algunas personas fueron llevadas a ser quemadas. Algunas personas fueron llamadas a ser corneadas por toros, comidas por leones, con el único pensamiento de que iban a resucitar. ¿Quiere un ejemplo? Ignacio de Antioquía. Mientras a él lo llevaban al martirio, él escribió muchas cartas. Usted las puede buscar en internet, creo que 7 cartas a diferentes iglesias. Y una de las iglesias en particular estaba pensando en interceptar la caravana que estaba llevando a Ignacio de Antioquía para rescatarlo y que no lo fueran a matar, porque era un hombre muy amado. Pero Ignacio de Antioquía le escribió a los hermanos y les dijo esto: escribo a todas las iglesias y hago saber a todos que de mi propio libre albedrío moriré gustoso por Dios, si vosotros no lo impedís. Os exhorto pues a que no uséis de una bondad fuera de tiempo. Dejadme que sea entregado a las fieras para llegar a ser así a Dios. Trigo soy de Dios, y esta es su frase famosa, y he de ser molido por las dentelladas de las fieras para que pueda ser hallado pan puro de Cristo. Antes, atraed a las fieras para que puedan ser mi sepulcro, y que no deje parte alguna de mi cuerpo detrás, y así cuando pase a dormir no seré una carga para nadie. O sea, él ni siquiera quería que lo enterraran, hermanos. No quería ni siquiera que alguien se tomara la molestia de eso. Qué tremendo hermano.
Entonces seré verdaderamente un discípulo de Jesucristo cuando el mundo ya no pueda ver mi cuerpo. Rogad al Señor por mí, siguió escribiendo, para que por medio de estos instrumentos pueda ser hallado un sacrificio para Dios. Con todo, cuando sufra, entonces seré un hombre libre de Jesucristo y seré levantado libre en Él. Ahora estoy aprendido en mis cadenas a descartar toda clase de deseo. Noten en quién tenía puesta su esperanza: Ignacio de Antioquía. Y con eso él estuvo dispuesto a sufrir el martirio, hermanos. Una fuerte creencia en la resurrección, y esto lo quiero subrayar, lleva a los creyentes a una entrega sacrificial a Cristo. Una fuerte creencia en la resurrección lleva a los creyentes a una entrega sacrificial a Cristo. A la inversa también es cierto. Una creencia débil o nula en la resurrección nos apega a esta vida y a las cosas de este mundo. En lugar de tener una gran expectativa de que Dios por fin quitará el pecado de nosotros y los deseos carnales y todo eso, las personas se pasan preocupadas por su cuerpo y por tener un cuerpo glorificado de este lado del cielo. Si no tenemos una creencia fuerte en la resurrección, evitamos cualquier cosa para poner en riesgo nuestra salud, nuestra comodidad, nuestro bienestar, porque estamos apegados a este mundo. Y eso es una cosa lamentable. Si nuestra creencia en la resurrección es débil, mentiras que de aquí vamos a enviar misioneros, mentiras que de aquí vamos a orar por personas para que vayan a lugares inseguros. Pero los hombres que arriesgaron su vida, los hombres que estuvieron dispuestos a decir, no importa si muero a los 34 o los 35, era porque tenían su confianza en que iban con Dios y que iban a resucitar en el día que Él lo dijera, en el día que Él viniera. Hermanos, tengamos cuidado de no quitar el sacrificio de nuestros cuerpos del altar de Dios, porque no queremos que nuestra carne se chamusque cuando Dios ha ordenado que la carne del sacrificio debe ser consumida por completo. Somos un sacrificio vivo. Y si usted está parándose en el altar y ya siente calientito y se vuelve a quitar, eso no es consagración. La consagración es, estamos allí, somos atados allí y toda nuestra vida es un aroma agradable delante de Dios. Peor aún, hermanos, si no tenemos una creencia fuerte en la resurrección, no solamente tenemos una falta de compromiso con el Señor, también le damos entrada a una vida de libertinaje. Mire usted el versículo 32 en la parte B, dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta es una expresión que proviene de Isaías 22:13. En Isaías 22:13, el Señor está llamando al pueblo de Israel a un día de luto, de arrepentimiento, arrepentimiento por el perdón de los pecados. ¿Y sabe qué hace el pueblo? Dice: Dios dijo que ya viene el juicio. ¿Cuántos días quedan? 100 días. Pues 100 días de fiesta, porque después de eso ya se acabó. En lugar de haber humillado sus almas, estaban pensando cuánto tiempo más podían aprovechar para vivir en un desenfreno. Y aquí el apóstol Pablo toma esas palabras y dice: si no hay resurrección, pues no hay juicio, y si no hay juicio, pues haz lo que quieras. En el día de hoy, y mire que hasta cristianos comparten esta frase en Facebook, en sus estados, pero una frase: comamos y bebamos que mañana moriremos, actualizada al 2023 sería esto: solo tienes una vida, disfrútala. Es la misma cosa, es lo mismo. Solo tienes una vida, pues ¿qué vas a hacer? ¿O entregársela a Dios? No, vivirla al desenfreno.
La falta de una creencia fuerte en la resurrección, hermanos, poco a poco va a dar la entrada a una vida de desenfreno a los apetitos de la carne. Frente a ello, no tenemos que olvidar las palabras de nuestro Señor en Juan 5, 28 al 29, que dijo: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Hagamos un resumen hasta aquí. Si no tenemos una fuerte creencia en la resurrección de Cristo o en la resurrección en general, nuestro compromiso con Cristo va a ser muy bajo, y eso se verá reflejado en poco sacrificio y en una vida de desenfreno. Habiendo dicho esto, Pablo da 3 exhortaciones finales, y es con lo que ya vamos a empezar el desenlace. En los versículos 33 y 34, Pablo da estas 3 exhortaciones: no se dejen engañar, vuelvan a la sobriedad y dejen de pecar. Mire versículo 33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia de las Américas traduce de forma más precisa no erréis al decir no se dejen engañar. Y es que, hermanos, el engaño de la falsa doctrina de que no hay resurrección, provenía de malas amistades, de malas conversaciones. Y al parecer era un dicho común en la época de Pablo. Y la idea con ese dicho era confrontar a las personas con evaluar qué clase de amistad, qué clase de conversaciones tiene usted. Porque si usted tiene conversaciones, si yo mismo propicio conversaciones que no llevan a las personas a amar más a Dios, a amar más a Cristo, a amar más a mi prójimo, y si usted no contribuye en la plática, en conversaciones que sirvan para amar más a Dios y sirvan para amar más al prójimo, tarde o temprano lo que vamos a estar haciendo, hermanos, es corromper el carácter de otra persona. ¿No es cierto que a veces a usted le ha tocado hablar con una persona? Y para mí es un poquito interesante cuando, por ejemplo, no saben que soy pastor. Y pues me ven con barba, y si traigo mi gorra, pues ya me veo un poquito más maleante, ¿verdad? Y pues se sienten como que en confianza de externar cosas. Y cuando escucho, en verdad, tengo que poner un alto. Tengo que tener mucho cuidado, porque son cosas que rápidamente corrompen. Y corrompen el carácter. Tenga cuidado de no ser usted una mala compañía, o de traer a la mesa una conversación mala, porque usted está corrompiendo a otra persona. Y los creyentes a menudo tienen en poco esta advertencia, solo para darse cuenta con el tiempo que sus vidas espirituales son pobres, débiles, y son muy propensos al error. Hay algo que tengo en claro, hermanos, y es que las cosas malas siempre se esparcen más rápido, pero las cosas buenas tardan mucho. Y las malas conversaciones, hermanos, siempre entran como mantequilla por los oídos, ¿no? Tengo un chismecito. Versículo 34: velad debidamente. La palabra velad aquí en el griego significa recobrar la sobriedad, recuperar el autocontrol. Y es que Cristo le dio a la iglesia la imagen de que la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. La iglesia no está para recibir la influencia de fuera, la iglesia está para llevar la influencia hacia afuera. Y cuando eso no está sucediendo, la iglesia no está sobria. Cuando la iglesia no está sobria, es que el mundo está entrando a ella. Y termina diciendo en el versículo 34: y no pequéis porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. La Biblia de las Américas dice: dejen de pecar. Y es que la falta de santidad dentro de la iglesia
hacía que el no cristiano y el cristiano pues se vieran igual. Y entonces al verse igual, pues este enseñaba una cosa y aquello, y se mezclaba todo. Y Pablo está diciendo, dejen de pecar. Algunos de ustedes ni siquiera conocen a Dios. Y esa es una preocupación genuina. Si no tiene en su corazón que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó y que se apareció a más de 500 testigos, si usted no ha abrazado esto como el corazón del Evangelio, si usted no se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en el Salvador y Señor Jesucristo, usted todavía no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios, aunque venga a la iglesia, aunque dé su ofrenda 10, 20, 15, 50% de su salario, no importará, porque en aquel día cuando Cristo vaya a juzgar, Él va a decir, apartados de mí, nunca los conocí. Lo importante es conocer al Señor, no de aquí tener una relación con Dios. Y por eso quiero invitar, si hay alguno que no ha conocido a Cristo, este es su tiempo, no demore, busca al Señor. Yo puedo hablar con usted más a detalle qué queremos decir con eso. Pero en conclusión, hermanos, no sé cuántos de ustedes conozcan la piedra de toque. Piedra de toque, ¿no la han escuchado? Antiguamente se usaba una piedra con la cual se tallaba el oro y era para saber si un objeto era realmente de oro. En la actualidad se utiliza esta piedra, no recuerdo qué tipo de piedra es, pero si usted tiene una arete o una esclava de 14 quilates, usted talla esa esclava en esa piedra, le quita y luego le echa un ácido. Y de acuerdo a los quilates, si esa piedra, si le echa el ácido de 12 quilates y esa piedra o esa mancha que usted dejó de oro ahí se desvanece, es que su esclava no es de 14 quilates, sino de 12. Y por eso el ácido la pudo quitar. Entonces se utiliza un ácido para 12, 14, 18, 24, pero usted tiene que rayar esa piedra. Entonces esa piedra revela la pureza de ese metal, del oro. Y para nosotros, hermanos, pensar cuánto tiempo hemos pensado, hemos meditado, hemos durante la semana tenido en nuestra mente la esperanza, la resurrección, es nuestra piedra de toque. Porque si no estamos pensando en eso, si nuestros pensamientos no se fijan en la esperanza cristiana, si no estamos mirando hacia allá, hermanos, seguramente esa puede ser la causa de nuestra falta de compromiso. Seguramente esa puede ser la falta de entrega al Señor, porque no estamos mirando más allá, sino solamente el ahorita. Que Dios nos ayude, hermanos, para que la resurrección sea un tema que domine nuestras mentes. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta hora que nos ha ayudado a entender mejor acerca de este tema. Damos por concluida esa sección, Señor, y oramos que no solamente haya quedado en información, pero más importante, que esa información baje en nuestro corazón, Señor. Ayúdenos a que nuestros pensamientos estén dirigidos a esa esperanza y que cuando sintamos que es costoso, difícil o pesado, que nos acordemos de todo lo que tenemos por delante en Cristo. Ayúdenos, Señor, y que así su iglesia sea una iglesia pura, consagrada para el Señor. Oramos pidiendo esto y pidiendo su bendición, que nos despida, Señor, con su gracia en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.